de no saber qué es verdad y qué no es verdad. ¿Qué es engaño? ¿Cómo está funcionando el engaño a nuestro alrededor? Y no se están dando cuenta, ¿verdad?, que Satanás se encuentra detrás de todo, absolutamente, lo que el mundo está atravesando. Porque él, 1 Juan 5:19, se encuentra detrás y bajo el control de los seres humanos. Cuando recibimos nosotros a Jesucristo como nuestro Salvador, inmediatamente se hizo la luz. Nacimos con el cerebro y el intelecto completamente en tinieblas. Y no sabíamos qué era verdad, si era Buda, si era Mahoma, si era Confucio, si era Zoroastro, si era fulano, si era mengano. Pues me meto usted a los filósofos, Platón, Sócrates, Demóstenes, y los maharashis, y los gurús, y el vudú, y el karma, etcétera, etcétera, y el ocultismo, y la ouija, y las liberaciones a través de ramas, etcétera, etcétera, de embrujos, sí, que me lean las cartas, en un mundo completamente confundido, sin saber nadie qué es la verdad. Y si en el camino en que se encuentran es la verdad. Y viene hace 2000 años Dios en la persona de su Hijo y nos deja este libro. Yo siempre les he dicho a los ateos cuando tenemos debates, hay una manera de poder debatir con una persona, sea médico, sea científico, biólogo, sea matemático, sea doctorado en ciencias políticas, no importa el campo académico en el que tú seas un experto, pero siempre en todas las cosas debe regir la lógica más elemental. Si hay un Dios, sí, condicional, si hay un Dios, entonces ese Dios que existe es lógico que si nos ha creado a su imagen y semejanza, tenga interés en que nosotros descubramos que Él existe. De otra manera seríamos animales. ¿Quiénes son los animales a diferencia del ser humano? ¿Verdad? Criaturas en el mar, en los aires, las aves, en la tierra, los mamíferos, etcétera, etcétera, que no tienen conciencia de Dios. Nunca verás un grupo de conejos, alabaré, alabaré. Nunca verás un conjunto de perros ni de caballos, ¿verdad? Tienen conciencia, tienen sentimientos, sufren, son fieles, tienen características preciosas. El perro es de los mejores animales que el hombre pueda tener como su amigo, más que tu compadre. Pero ninguna de estas criaturas está consciente ni de que va a morir, ni tampoco está consciente de que hay algo fuera de ellos, fuera de su mundo, fuera de su dimensión, a quien podemos adorar y a quien podemos realmente atribuir nuestra existencia. Y el ser humano es completamente diferente. No hay una tribu, no hay una sola civilización. Llámense desde el código Hammurabi, de los sumerios, egipcios, babilonios, persas, etcétera, etcétera. No ha existido jamás en la historia nadie, tribus, civilizaciones que no hayan adorado a algo o a alguien. Y cuando nacemos, ¿verdad?, en este mundo y somos apaches o de los Sioux o de los Aucas del Ecuador, mazatlecas o chichimecas o aztecas, etcétera, etcétera, de alguna manera todos estos indígenas y todos estos seres humanos tienen la necesidad intrínseca o de matar a un hombre como los aztecas, sacarles el corazón y ofrecérselos ¿a quién? A los dioses. Todas las tribus en Norteamérica, los verdaderos norteamericanos son los Sioux, los apaches, los cherokees, los indígenas que poblaron los Estados Unidos, que ahorita ya es una nación cosmopolita, ¿verdad? Pero todos ellos creían en los espíritus, enterraban, quemaban a sus muertos porque sabían que los espíritus se los iban a llevar. Todos tenemos conciencia del más allá. ¿Quiénes son los brujos? ¿Quiénes son los espiritistas?
se juntan de las manos en las casas, vamos a invocar al espíritu de Cuauhtémoc. ¿Cómo saben que hay algo que trasciende nuestra naturaleza y que podemos tener comunicación a través de la ouija, a través de la lectura de las cartas tarot, a través del café, de la bola de cristal, o comunicándonos con algún espíritu de mi abuelita o de Cuauhtémoc, y vamos a juntarnos a invocarlo para que nos pueda contestar ciertas preguntas que tenemos con el más allá? ¿Quién puso ese más allá en el ser humano que no tienen los animales? Salomón escribió en el libro de Eclesiastés capítulo 3 versículo 11: Dios puso la eternidad en el corazón humano. Y esta eternidad que todos tenemos dentro de nosotros, cuando vino Jesucristo hace 2000 años, esta eternidad, este deseo de tener contacto con alguien o con algo, y si no sé quién es Dios, pues los seres humanos van a la selva, a un campo, agarran el tronco de un árbol y lo cortan, y de esa manera hacen una figura de un ser humano, y ya después que la hicieron, nos hincamos delante de lo que nosotros hemos creado. O con cemento, con piedras, levantamos un ídolo, Moloch, o Toreto, Semiramis o como se llame, y comenzamos a adorar la obra de nuestras manos por la ignorancia que tenemos del Dios único, vivo y verdadero, que sí existe y se ha revelado en las Sagradas Escrituras. Este libro es el primer libro en haber sido impreso en la imprenta de Gutenberg. El primer libro en haber sido impreso. El libro más leído, más vendido, todavía hasta el siglo XXI, de todos los volúmenes y de cualquier escritor que tú me puedas mencionar a través de la historia. No hay un libro más vendido y más leído que las Sagradas Escrituras. Es el libro que contiene los registros, señores, científicos, ateos, escépticos y agnósticos que nos escuchan. Es el libro que contiene los registros más antiguos de la genética, biología, química, matemáticas, física, antropología, paleontología y cualquier otra rama académica, historia, geografía que me puedas mencionar. Y todo a través de la historia, lo que el hombre ha descubierto a través de todas estas, la historia, la geografía, la Biblia lo decía antes. Es más moderna que el periódico de mañana en la mañana. Pero al mismo tiempo es el libro más atacado, más controversido y más despreciado y vulgarizado de todos los volúmenes o libros religiosos que me puedas mencionar. Si alguien va a atacar como Madonna, como AC, como los Rolling Stones, como Michael Jackson y como cantidad de artistas famosos, grupos satanistas, etcétera, etcétera, nunca atacan el Corán. Nunca hay artistas que agarren un pollo y lo rompan y lo escupan sobre la Biblia, como Swanson. Nunca hay nadie que diga pues esto y el otro. Siempre el ataque es: nunca verás que en el libro del Corán o en el Tripitaka de Buda o en los Vedas de los persas o en cualquier otro libro sagrado esté el 666. Pero el 666 aparece en todos los grupos satánicos. ¿Tú crees que es coincidencia? ¿Tú crees que es coincidencia que estas cosas que están en la Biblia, como la marca del anticristo, haya sido comenzada a ser puesta en práctica desde que comenzó la pandemia? Que ya no podías entrar a una tienda, no podías subirte a un avión, no podías comprar si no tenías ciertos requisitos médicos, que así le llamaron, y que de repente nos dimos cuenta que comenzamos a ser controlados por todos lados. ¿En qué mundo nos encontramos? Todo esto cobra realidad cuando venimos a las Sagradas Escrituras. Comenzaron también los grandes filósofos utópicos del siglo XXI. Ya el comunismo cayó en 1991
Y ahora sí es una época, una nueva era le llamaron, de progreso. Tenemos la tecnología, estamos en el espacio, el internet, el iPhone, la cibernética. Ahora va a ser muy difícil que haya una guerra entre nación y nación, porque el ser humano ha llegado a una ecuanimidad y ha llegado a un criterio tan amplio que sería una locura que una persona le mandara una bomba nuclear a otra nación, sabiendo que la otra nación le puede contestar, y solamente dos locos podrían enfrentarse a una guerra nuclear porque ellos mismos se destruirían. No, el hombre no está tan loco como eso. Es imposible que lleguemos a esta posibilidad. Además, ahora que el comunismo desapareció, pues ahora va a haber más capitalismo, va a haber mercado libre, el mundo va a tener un auge económico y hemos llegado a una nueva era completamente diferente. Llegamos al siglo XXI, se levanta un hombre en Rusia llamado Vladimir Putin, comienza a invadir. Los musulmanes atacan las dos torres gemelas, 19 radicales musulmanes, produciendo el primer acto terrorista más grande después de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos comienza a despertar, ahora sí, ¿verdad? Como decimos aquí en México, ajijolí, cuánto apache. Ahora sí que estamos rodeados, nunca nos dimos cuenta, pero estamos en el país más poderoso. Se metieron en aviones a Nueva York, a nuestro terreno, a donde estamos nosotros creyendo que somos los amos del mundo. Pues humillaron a los Estados Unidos, este grupo terrorista. Después viene Putin y se mete otra vez a otras áreas en Rusia. La OTAN comienza a expandirse hacia el nororiente de Europa. Putin hace poco invade Ucrania y el mundo comienza otra vez a realizar la verdad de que el ser humano es mentira que ha progresado, que nos encontramos con toda la tecnología, con toda la ciencia y con todo aquello que creíamos que había de desaparecer, al borde de una guerra nuclear. Jesús dijo hace 2000 años: oirán de guerras y rumores de guerras. Y miren que no se turben, porque es necesario que esto acontezca. Y entonces vendrá el fin. Y esta serie que estoy compartiendo con ustedes tiene ese propósito: analizar eventos tanto científicos, cibernéticos, históricos, teológicos, bíblicos, para poder juntar todo este rompecabezas y poder realmente decir en qué nos podemos basar, tanto con lo que está pasando en el mundo a la luz de la Biblia, para poder decir realmente somos la primera generación que podemos destruirnos en 5 minutos con el potencial nuclear que existe. Somos la primera generación donde gracias a la tecnología es evidente y claro y seguro que una sola marca, como ya lo vimos en la pandemia, marcar al ser humano ya es posible a través de la biometría, y una persona puede ya controlar el mundo. Ahorita, por ejemplo, venimos mi esposo y yo de Dallas, entramos ahí en Dallas al aeropuerto, y al pasar para abordar el avión ya no te piden el pasaporte. Una cámara, te paras frente a la cámara y aparece tu foto, pásele. Le digo: ¿cuándo me retrataron? Esa foto, le dije a mi esposo, nunca me la han tomado. Y yo le dije de broma a la señorita, ¿verdad? Por favor, asegúrese que mañana me publican en el primer periódico que me subí al avión. Impresionante, ya nomás con tu puro rostro. Y al llegar allá a Estados Unidos, de aquí de México allá a Estados Unidos, hay un lugar que se llama Global Entry, entrada global, que se les da esta entrada global. Tú vas con tu pasaporte, desde luego tienes que ser ciudadano americano, y vas a una oficina de inmigración norteamericana y les dices: bueno, soy americano, quiero el Global Entry porque viajo muy seguido. ¿Qué significa esto? Que te hacen 3 o 4 preguntas, ven tu registro, que hace 10 años no has tenido accidentes automovilísticos, que no te hacen marihuanado, que no has tenido ningún tóxico, que no has sido borracho, que no te han detenido, etcétera, etcétera, y te consideran un ciudadano de confianza, así se llama. Y te dan entonces una tarjeta que se llama Global Entry. Y ahora que regresemos a Estados Unidos, mi esposo y yo, al llegar, yo ya no paso por migración, paso por un aparato
donde tampoco meto mi pasaporte. Otra vez me retrata y comenzamos a hacer cola en 5 minutos. Y comenzamos a pasar y me dice el de inmigración: Armando, hello, le digo, y pásale. Marta, pásale. Ya no te revisan nada más que a través de la fotografía, ni siquiera el pasaporte, por el Global Entry. Este es el mundo que estamos viviendo. En China hay cámaras, pero como no se imaginan, en Shanghái y en todas las ciudades, que están retratando millones de caras al mismo tiempo, y tiene las pantallas el gobierno de China donde puede detectar a un delincuente que buscan a tal persona en segundos a través de los métodos computacionales, a través de la cibernética y a través de la biometría. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es un mundo que ya puede gobernar un solo hombre, donde pueden ya las naciones entregar su soberanía nacional, y este hombre, que se va a llamar el anticristo, va a gobernar al mundo a través de los chips, ya sea un tatuaje en la mano o un chip que nos meta, que les metan. Yo no voy a estar aquí, yo no sé si tú, o aquí en el entrecejo, y la gente que no tenga ese pasaporte, ese chip, ese tatuaje, no va a poder comprar ni un carro, ni entrar a una tienda, ni entrar a la comercial mexicana, ni una farmacia, ni vender. No puedes hacer nada si no te identificas con ese chip, que ya está en acción y que ya está funcionando en muchos lugares. En Mateo 24, los que tengan su Biblia, Jesús se enfrenta a unas preguntas que también ya contestamos, y las repaso rápidamente, que le hicieron los discípulos. 3 preguntas de carácter escatológico. Escatos en el griego, más allá de, logos, conocimiento. La escatología es la rama de la teología, a los que les interesa apuntarlos, que trata con las cosas futuras. Un escatólogo es un estudiante de la Biblia que se dedica a escudriñar principalmente el área de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y dentro de la escatología le hacen 3 preguntas a Cristo muy interesantes, que Él contesta y otra no la contesta. Y dice el versículo 3: estando sentado Él, o sea Jesús, en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: pongamos atención a estas 3 preguntas que le hicieron. Dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? La primera pregunta está relacionada con el versículo anterior, que el templo, que era una atracción tremenda en aquellos tiempos, que hizo Salomón, lo admiraban, este edificio. ¿Quién puede derrubar este edificio? Cuando vio Cristo a los discípulos, que estaban asombrados más por el edificio que por su persona, les dijo: ven este edificio, les puedo decir que no va a quedar piedra sobre piedra. Esta primera pregunta que le hicieron a Cristo, ¿cuándo sucederán estas cosas?, está relacionada de cuándo pasará que el templo sea destruido. Esta sucedió 70 años después de Cristo, cuando el general Tito de Roma entra a Jerusalén y acaba con Jerusalén, y no queda piedra sobre piedra. Se cumple al pie de la letra las palabras de Jesús. Pero quedan 2 preguntas más. La segunda pregunta es: ¿qué señal habrá de tu venida? O sea, podemos darnos cuenta cuando tú regreses, de alguna manera, porque nos has dicho: te vas y vas a regresar. ¿Hay alguna señal para que cuando regreses sepamos nosotros que tú vas a regresar? Cristo le da esta respuesta en el versículo 29 y 30 del mismo capítulo 24 de Mateo. E inmediatamente después de la tribulación, de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá
la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Esta segunda pregunta, ¿cuándo será la señal?, se cumplirá al final de la tribulación. Pero antes hay otra pregunta que es la que nos atañe y la que hemos estado investigando y tratando de contestar, y gracias a Dios que ya la podemos contestar, repito, por el análisis que podemos hacer de las señales, de la historia, de los eventos a nuestro alrededor y principalmente de las Sagradas Escrituras. Dice así la última pregunta: ¿y qué señal habrá del fin de la historia? Se puso en el griego siglo, el fin de la historia o el fin de la historia humana o el fin del siglo, como le querramos llamar. Cristo no contesta esto. ¿Qué señal habrá del fin del siglo? O sea que ya la historia se terminará. Sin embargo, cuando leemos en el versículo 5 que Jesús comienza a decirles, solamente les voy a dar algunos datos importantes. Vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Dice Cristo, una de las señales, una de las muchas que les voy a dar, que pueden ustedes ubicarse y darse cuenta que realmente ya nos acercamos al final de la historia. Se van a levantar cantidad de hombres diciendo que son el Mesías. La palabra Cristo, Yeshua en el hebreo, es el Mesías. Vendrán muchos diciendo yo soy el Mesías, o sea, el ungido de Dios, el Salvador del mundo. Y este mensaje lo traen la mayoría de los gobernantes en el mundo actualmente. Muchos gobernantes surgen inmediatamente y todos hacen, sabemos, promesas que ninguno cumple. Pero todos nos prometen qué cosa, que nos van a salvar, que la economía va a mejorar, que va a mejorar tu nivel de vida, bla, 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 bla. Y la gente, ¿verdad?, engañada por la política, votamos por estos gobernantes que en el mundo entero, a través de toda la historia, conquistadores, dictadores, etcétera, etcétera, han engañado a la humanidad. Pero Cristo no se refiere políticamente, se refiere espiritualmente. ¿No han visto ustedes en las redes sociales, hace de 6 meses para acá, ya no vamos tan lejos, cuántos Mesías Israel está diciendo que ya llegaron? Métanse los Mesías de Israel en Google, lo puedes encontrar. Todavía hace 2, 3 semanas ves un hombre con un sombrero, con una barba. Se juntaron miles de rabinos en Israel alrededor de él y cantaban y bailaban, y aquí está con un sombrero negro, y le besaban la mano los judíos, cosa que tienen prohibidísimo, y lo tocaban la ropa, y el Mesías, etcétera, etcétera. Hace 4 meses un rabino en Nueva York dijo que él era el Mesías, se murió, y tenemos casi 2 o 3 años que Israel, de una forma absurda, ridícula y risible y patética, está haciéndose el hazmerreír esta religión judaica en el mundo entero por las barbaridades de estar señalando hombres como tú y como yo, porque están ansiosos que venga su Mesías, y cuando venga no va a ser el que ellos esperan. Cuando venga será el anticristo, que vendrá como un ángel de luz, dice la Biblia. Se presentará con tratados de paz en el mundo, resolverá problemas en el mundo, tal vez del gas, del dinero, del euro, del dólar, de los yuanes, el problema de China, etcétera, etcétera. Y el mundo se maravillará ante este hombre, y este hombre hará un pacto con los judíos de paz, prometiéndoles. Eso se encuentra en Daniel 9, 23 al 27, versículo 27 especialmente, prometiéndoles a los judíos que nadie se va a meter con ellos durante 7 años. El capítulo 28 de Isaías describe como un pacto de la muerte. Hicieron un pacto con la muerte. Todos los judíos engañados
porque rechazaron al verdadero Mesías hace 2000 años, a Jesucristo, van a ser ahora engañados. Jesucristo dijo: cuando venga un falso Mesías, a él van a recibir. Ahí me rechazaron, pero cuando venga alguien en su nombre, yo no vengo en mi nombre, dijo Jesús, vengo en el nombre de mi Padre, y no me reciben. Pero si alguien viene en su nombre, a ese van a recibir. Qué patético. Y el anticristo sabemos, ¿verdad?, para no extendernos, que firmará este tratado de paz. Me imagino que en ese tiempo los judíos reconstruirán su templo, el tercer templo, que tienen años tratando de levantarlo. Una imposibilidad, porque la mezquita de Omar se encuentra exactamente arriba donde estaba el templo judío, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, y el anticristo violará este pacto con los judíos a los 3 años y medio. Y ahí comenzará lo que la Biblia llama la gran tribulación. Entonces Cristo les dice: van a ser engañados, va a haber guerras, rumores de guerras, etcétera, etcétera. Pero en el versículo 32, dichosos los que trajeron Biblia. En Mateo 24:32, que es el centro, el núcleo, el bastión de toda nuestra exposición, este pasaje es el que estamos tratando de demostrar que es el más fuerte que existe para darnos una seguridad de que somos nosotros, la última generación. No sabemos el día y la hora, pero sabemos que será en nuestra generación cuando estas cosas ya han comenzado a suceder y millones de cristianos no se han dado cuenta, ni han descubierto, ni siquiera si viven cerca del Nevado de Toluca. Es increíble la ignorancia que hay. En las iglesias tampoco se predica esto ya. Ya no se predica estas cosas. Ni en qué tiempo nos encontramos, ni qué señales. Ya no hay esta información. Es impresionante las tinieblas que han comenzado a caer en el mundo, están entrando a las iglesias. Dice Jesús, versículo 32, esta es la señal más importante de Jesús. De la higuera aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas que está cerca a las puertas, de cierto les digo, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará esta generación. Cristo menciona una higuera, y ese es el inicio de nuestra búsqueda y de nuestra investigación. ¿Qué quería decir Jesús con la higuera, o qué representa en la Biblia la higuera? Porque una vez que identifiquemos qué es la higuera, podemos partir de ese punto hacia lo demás. Tenemos que saber qué significa la higuera o qué representa la higuera. Bueno, rápidamente, a los que lo quieran apuntar. En la Biblia hay 3 árboles. 3 árboles relacionados con la nación de Israel. La higuera es el último del año en florecer. Y la higuera representa la resurrección nacional de Israel. ¿Cómo sabemos que este árbol representa la resurrección nacional de Israel? Veamos en Lucas capítulo 13, después de Mateo está Marcos y después Lucas. Lucas capítulo 13, versículo del 6 al 9, dijo también esta parábola. Tenía un hombre, ¿una qué? Una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador:
he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe de ella y la abone. Y si diré fruto, bien, y si no, la cortará después. Pregunta: ¿a quién creen ustedes que se refería Cristo con la higuera? Pues a Israel. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Israel es la higuera de Dios. Vino a buscar fruto en ella. ¿Quién vino a buscar? Jesús. Vino primero a las ovejas de Israel. Él venía primero a los israelitas descendientes de Abraham. Y no halló fruto en ella. Lo crucificaron. Y le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera. 3 años duró el ministerio de Jesús y no lo hallo. La higuera representa y siempre está relacionada con la vida de la resurrección de Israel. Y entonces, ¿qué le dijo? ¿Verdad? Que ya la higuera no va a dar fruto, está completamente podrida. Ahora comparamos esto con Mateo 21. Otro caso, porque repito, primero tenemos siempre en la Biblia que buscar el significado para no inventar. Pues yo creo que piensa esto, o yo creo que significa esto. No, espérame tantito. La Biblia no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí mismo. Dice la Biblia en Lucas capítulo 21, versículo 18. Perdón, Mateo 21, versículo 18. Por la mañana, esto fue el día anterior que lo crucificaran. Mateo 21, versículo 18. Volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Qué representaba esa higuera el día antes que lo crucificaran? ¿A quién fue a quien maldijo Jesucristo? A Israel. He venido a lo mismo. Venido a buscar fruto, ¿verdad? Una higuera seca, representando cómo es posible que no estés dando fruto. Y maldice Cristo la higuera, y vemos que Israel muere. Se seca Israel como nación después de la crucifixión, y hasta 1948, 14 de mayo de 1948, ante los ojos expectantes historiadores, antropólogos del mundo, geólogos, etcétera, etcétera, vemos ante el mundo la resurrección de una nación después de casi 2000 años de haber sido exiliada, dispersada en todas las naciones del mundo, sin ninguna posibilidad de que este grupo de judíos dispersados en todas las naciones del mundo pudieran mantener durante casi 2000 años la esperanza de regresar a Israel. Hay más, escuchen esto, hay más evidencias científicas en la Biblia de la creación, de acuerdo a las primera y la segunda ley de la termodinámica, a las leyes de la genética, de la física, de los principios de la entropía, de la biología, de la arqueología, de la antropología, que lo que nos ofrece la pseudociencia fuera de la Biblia. Es increíble. Antier estábamos mi esposa y yo con nuestros hijos en una ciudad en Estados Unidos, en el Museo de Ciencia de la ciudad de Dallas, Texas. Y ahí entramos, y desde que tú entras al museo, te pone que venimos del producto de la evolución, que venimos de un huevo, que venimos de un proceso accidental, de una selección natural de las especies, y que de los dinosaurios nos convertimos en seres humanos, o de pescados en seres humanos, o de chivos, o de jirafas, etcétera, etcétera, cuando la misma ciencia biológica
los mismos los aminoácidos que forman las células del cuerpo niegan en la genética, y el mismo ADN hace imposible la evolución. No existe absolutamente una sola prueba de un cambio, de una mutación a otra, de una especie a otra especie. Una sola mutación no existe de una especie a otra especie. Entonces, ¿qué es la teoría de la evolución? Es algo pseudocientífico, por eso se llama teoría. Cuando Carlos Darwin hizo el libro El origen de las especies, Carlos Darwin, tú lees su libro y vas a encontrar este vocabulario. Chance y, quizá, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Este lenguaje no es científico, y el título del libro dice El origen de las especies y nunca dice cuál fue su origen. Qué increíble, ¿verdad? Qué contradicción más tremenda que tú escribas un libro, El origen de los leones, y nunca pones en el libro cuál es el origen de los leones o el origen del ser humano. Solamente son especulaciones, hipótesis, etcétera, etcétera, filosofías. Pero el ser humano, como hace un momento lo escuchamos en el testimonio, el ser humano es impresionantemente engañado. Y somos engañados, y por eso hay seguidores de todo. Hay seguidores de Satanás, hay seguidores de los radicales musulmanes que les hacen creer que 42 vírgenes lo están esperando si se amarran bombas y se explotan. Hay seguidores para todas las cosas, para todas las filosofías, para todas las creencias existen en el ser humano. Porque el ser humano nunca ha oído: yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesucristo. Y es cuando llegas a Jesucristo, cuando llegas a la Biblia, cuando te das cuenta que las vendas se te caen y por primera vez en tu vida te enfrentas a la luz y a darte cuenta que el universo que existe, antes de nosotros existió otro universo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 3, estas palabras: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a partir de este punto. Antes de que Dios dijera, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que había otra dimensión antes de la creación del universo físico, visible, terrenal. Y esta revelación no se puede obtener a través de la investigación científica, ni de la marihuana, ni con viajes de LSD, ni otros caminos equivocados. Para poder nosotros saber de dónde venimos realmente, quiénes somos, es Dios el Creador, el que tenía que bajar a este mundo hace 2000 años en la persona de Jesús y revelarnos y decirnos de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y hasta que tú no tengas esta revelación, vivirás en filosofías. Vivirás especulando de una filosofía a la otra, de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un hombre a otro hombre, de una telenovela a otra telenovela, siempre buscando sin encontrar, y morirás exactamente como tú naciste. Naciste de las tinieblas, vivimos en tinieblas, y muchos regresan al morir a las mismas tinieblas donde toda su vida nunca vieron la luz. Entonces, antes de que nosotros existiéramos, existía un mundo invisible de criaturas que la Biblia les llama ángeles, serafines y terafines y querubines. Y estas 4 especies que la Biblia menciona realmente son las criaturas que siguen actuando en el mundo donde estamos. Y la Biblia nos revela que estas criaturas que fueron creadas antes que nosotros tienen acceso al mundo físico terrenal donde tú y yo nos encontramos. Pero como el ser humano no entiende quiénes son estas criaturas, les llama los ovnis y los extraterrestres. Y estamos tratando de hacer contacto, como dijo el exastrónomo ateo Carlos Sagan. Si Dios nos hubiera dejado un mensaje más claro, pudiéramos creer en él. Pero la respuesta es que Dios se esconde precisamente del mundo físico terrenal para que no lo descubras a través de tus 5 sentidos, porque Él es espíritu. Y si quieres descubrir a Dios, tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Y entonces comenzarás la búsqueda y la aventura más grande en la cual Dios nos ha puesto en este mundo. La Biblia nos muestra claramente en el libro de Job capítulo 38 que estos ángeles
estuvieron presentes cuando Dios estaba, escucha esto, qué maravillosa es la Biblia, cuando Dios estaba tomando las medidas del planeta Tierra, cuando Dios estaba midiendo la distancia que la Tierra tenía que tener entre el Sol, cuando Dios creó la Vía Láctea, donde nosotros nos íbamos a mover en un pequeñísimo planeta llamado la Tierra. Cuando Dios calculó que el movimiento de la Tierra fuera exactamente en 24 horas y que no hubiera nada, ninguna fuerza física que le hiciera hacia la Tierra, que la ley física donde dice que la velocidad de la masa es proporcional a la velocidad que se le impone. Si yo tengo una canica y le hago así, la canica sale disparada, pero la canica se tiene que detener, porque la fuerza que yo le puse tiene que tener un momento en el que tiene que detenerse. Si tú lanzas un balazo, sale la bala y la bala tiene forzosamente que hacer una parábola y caer, o una flecha también. La pregunta a los científicos es, ¿quién hace que la Tierra no pierda su velocidad? ¿Quién permite que la Tierra gire a la misma velocidad? Y nos vamos al mundo microscópico y encontramos el mismo fenómeno. Todo está compuesto de átomos, electrones y neutrones y protones alrededor de un átomo. ¿Quién le da esa velocidad para formar a la materia? ¿Y quién inició eso para formar precisamente lo que se conoce como el mundo material? Bueno, estas respuestas, vuelvo a repetir, no pueden obtenerse a través de la investigación científica porque va mucho más allá, señores ateos que nos escuchan, trasciende la comprensión y el cerebro de ostra que tenemos nosotros. El cerebro de caracoles, somos seres humanos limitados, intelectual, inteligentemente. No podemos rebasar la línea de inteligencia que Dios nos dio, porque los que han querido hacer esto se han vuelto locos. Como el ateo Friedrich Nietzsche, el alemán, que dijo que Dios estaba muerto. Y como Jean-Paul Sartre, el ateo francés que escribió La náusea y el muro en los 60s, que se le llamó el padre del existencialismo, en su libro de La náusea, concluyó, todo es una náusea en la vida, todo apesta, el mundo está descomponiendo, nada vale la pena. Y veo la vida como un muro que se pone enfrente de mí y que no puedo pasar más allá, porque querían estos ateos, con su mente limitada, entrar a la dimensión espiritual que no se puede penetrar más que con el conocimiento del Espíritu de Dios. Y esta es la razón y la respuesta por la cual el mundo se encuentra como se encuentra. Vemos aquí en el libro de Job capítulo 38 que dice el versículo 4, y por cierto, el libro de Job fue escrito en la misma antigüedad que el libro del Génesis. Es el libro más antiguo de la Biblia, junto con el Génesis, el libro de Job. Y dice así, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Versículo 4, házmelo saber si tienes inteligencia. La respuesta es que ningún ser humano, ninguno de nosotros, estuvo presente cuando Dios comenzó a tomar las millas de la tierra, cuando le dio el movimiento de traslación alrededor del sol, cuando Dios formó las 4 estaciones para que la tierra pasara junto al sol en determinadas fases, para tener primavera, verano, otoño, invierno, para que hubiera agua, para que hubiera paisajes, para que hubiera pájaros, para que hubiera montañas, para que hubiera un cielo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Y Dios diseñó todo para que, aunque no tuviéramos el Espíritu vivo, pudiéramos con nuestra conciencia poder concluir con honestidad intelectual. Este diseño que existe a nuestro alrededor es imposible que haya sido hecho por un accidente. Como dijo Isaac Newton, que por cierto era cristiano, Newton, cuando postuló las leyes de la gravedad, es increíble la forma en la que las galaxias no chocan unas con otras. Y es increíble que en toda la Vía Láctea no exista la vida que existe en el planeta Tierra, y muchos hasta se quieren ir a la luna de miel. Imagínense nada más. Prefiero la Riviera Maya 1000 veces que la luna. Dice el versículo 5 el libro de Job, ¿quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. La tierra tiene una medida perfecta en toda su periferia, tiene los paralelos, todo lo que existe en la tierra, todo lo que está en el ecuador, la forma como Dios puso el ozono para que los rayos ultravioleta del sol no penetraran directamente al mundo, la composición de el aire que respiramos, casi es un 90% nitrógeno, con oxígeno, con otros gases. Voy a cualquier otro lado y si no tengo esta composición exacta
de lo que respiro, me muero. Todo está perfectamente bien calculado para que, vuelvo a repetir, honesta e intelectualmente pueda una persona decir, hay algo que trasciende mi existencia. Voy a buscarlo y lo voy a tratar de encontrar. Y la Biblia te promete que lo buscarás con todo tu corazón y lo vas a encontrar porque es Jesucristo. Ni Buda, ni Mahoma, ni Confucio, ni Yasser Arafat, ni ningún otro líder religioso en el mundo te puede dar las respuestas que tuvo Jesús, porque Jesús comprobó que Él era realmente el Hijo de Dios a los 3 días haber vencido la muerte y haberse levantado de la tumba y decirles: yo soy la resurrección y la vida. Todo lo que les dije es comprobado y Dios pone el sello: este es mi Hijo bien amado, porque lo levanté de los muertos, y su resurrección es la garantía y la esperanza que tenemos todos nosotros de volver a vivir algún día. Si Jesús no hubiera resucitado de los muertos, comamos, damas y caballeros, y bebamos, y como dicen, el que no tranza no avanza. Vivamos como los demás porque vamos a acabar en la tierra y ahí se acabó todo. Pero si hay un propósito detrás de nuestra existencia, si somos agentes morales responsables de nuestra vida, tenemos nosotros que entender que vamos a dar cuentas a Dios algún día en el día del juicio. Y cada palabra que tú has dicho en toda tu vida, cada pensamiento, todo lo que hemos hecho y lo que dejamos de hacer será traído algún día a toda la eternidad. Dichosos y felices los que mueren en Cristo, porque han descansado de sus obras, y cuando mueran el juicio lo llevó Él en la cruz en nuestro lugar. Ya no tienes que ser juzgado cuando mueras si tú en esta vida y en esta mañana aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Y continúa aquí en el capítulo 38 de Job, sobre qué están fundadas sus basas. En otras palabras, hace 4000 años, damas y caballeros, Dios preguntaba: ¿qué la tierra sobre qué está sostenida? ¿Se acuerdan ustedes esos libros donde ponían a una tortuga y a la tierra arriba? Yo creo que todavía en kinder me acuerdo de ver esas fotos que nos enseñaban los maestros, o ponían a Charles Atlas cargando la tierra, porque los científicos no podían entender quién sostiene la luna, cómo es posible que estén flotando en el espacio y que tenga un movimiento perfecto la tierra. Ya Dios lo preguntó hace 4000 años, a ver los inteligentes, sobre qué está fundada la tierra, qué cimientos tienen y por qué no se cae en el espacio. Y el versículo 7, el que nos interesa, dice así: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios son los ángeles en el Antiguo Testamento, tanto los malos, como lo vamos a ver, como los que se quedaron fieles a Dios. Pero la Biblia nos dice que cuando Dios estaba formando la tierra, las únicas criaturas que existían, no había sapos, ni ranas, ni rinocerontes, ni seres humanos, ni el hombre cromañón, ni el hombre Pekín, y tantas tonterías que han hecho, que son fraudes intelectuales de la antropología. Ninguno es el hombre Pekín, el hombre cromañón, el hombre del Neandertal. Todos son fraudes intelectuales que trataron de juntar huesos de animales con huesos humanos para comprobar de que era el eslabón perdido. Todos son fraudes intelectuales. No había nadie más que los ángeles de Dios. Y Dios les permitió ver cómo podía Dios hacer la tierra. Sin embargo, todas estas criaturas que existieron antes que nosotros fueron creadas igual que nosotros, con libre albedrío. No hay una sola criatura que Dios haya creado en el universo como un robot, que le dio cuerda para que le dijera: te amo, te amo, te amo. Los mismos ángeles que vivían cerca de Dios, Dios les dio la oportunidad de escoger ellos quedarse cerca de Dios o rebelarse en contra de su Creador. Y la criatura, de acuerdo a la Biblia, más hermosa, más poderosa, más inteligente y más sabia después de Jesucristo, aunque Jesucristo no fue creado desde luego, pero la criatura creada más espectacular y majestuosa de toda la creación de Dios fue un querubín llamado Lucifer, que muchas personas lo ponen con cuernos y con cola, y sin embargo es la criatura más hermosa que Dios creó desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo. No ha habido ninguna otra criatura creada como Lucifer, y encontramos su creación en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Y dice así en el versículo 13, qué interesante: en Edén,
En el huerto de Dios estuviste. Esto significa, damas y caballeros, que el planeta Tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros. El planeta Tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros, no por seres humanos, sino por criaturas angelicales. Y fue precisamente cuando Dios colocó a Adán y a Eva en el huerto del Edén, que ya se encontraba ahí Satanás, porque su palabra, como lo vamos a ver en Ezequiel 14, perdón, en Isaías 14 y Ezequiel 28, la palabra de Satanás primero era Lucifer, que significa, o Luzbel, el portador de la luz, Jailel en el hebreo. Dios no creó al diablo. La palabra diablo significa el que engaña o el engañador. Y la palabra Satanás o Satán en el hebreo significa el adversario. Entonces, Lucifer, el que portaba la luz, se convirtió en un adversario de Dios. Se convirtió en el enemigo de Dios y en el acusador de todas aquellas personas que Dios iba a crear para poder traer a nuestra vida tormento, ansiedad, estrés. Dios no te ama, Dios no te quiere, Dios no se preocupa por ti, y poner ese temor que es la antítesis de la fe cristiana, el temor. El arma más grande que Satanás usa es el temor. Y es el espíritu más poderoso que nos impide y nos congela, nos detiene el poder desarrollarnos. ¿Qué es el temor? ¿Es una expectación o es algo que tú anticipas que va a salir mal y que la mayor parte de las veces no sale mal? Pero ese es el temor. Esto no va a salir a bien y no me voy a casar, y qué me va a pasar, y si mi esposo se muere, y si mi esposa se muere y no me deja el dinero, y si esto y el otro, y comenzamos a anticipar cuestiones que se vuelven obsesivas, se convierten en un estrés y se convierten en depresiones. Y te amargas tu vida, la cortita vida que tenemos, tan corta que es, para que vivas amargada y vivas amargado, y Satanás te grita: alabío, alabao, alabín bomba. Esa mi panchita, esa mi panchita, ese mi panchito, ra, ra, ra. Y Jesús viene a librarnos de ese espíritu para que podamos nosotros tener el espíritu y libertad de poder y amor propio. Dice la Biblia en Ezequiel 28 que Satanás fue criado en el Edén. En el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, etcétera, etcétera. Todo el vestido de Satanás eran todas las joyas que ahorita hacen que la mayor parte de los humanos se maten por ellas. Por los diamantes, por el oro, por la plata, por los jaspes, por las esmeraldas, lo que consideramos lo más así, lo más hermoso, y una mujer que trae un collar de perlas verdaderas o de esmeraldas, ¿verdad? Es de millones de dólares. Todo el vestido de Satanás fue creado escuchen, porque esas piedras, esas gemas preciosas ya estaban aquí en la tierra. Y lo vamos a ir desarrollando para que vean lo interesante de la forma de la creación humana. Dice el versículo 14: tú, querubín, así le llama Dios, grande protector. Noten, el Luzbel era el protector de la santidad de Dios. Se le llama protector. Aquí es antes de que él cayera en el pecado y la rebelión. Fue creado hermoso, precioso, con su vestido lleno de joyas, impresionantemente maravilloso, poderoso, sabio, y además era el que guardaba y protegía a Dios. Y la pregunta es, ¿de qué? Si el pecado no había entrado. Muy bien, el pecado no había entrado, porque el pecado entró primero en los ángeles antes que en nosotros, pero sin embargo había el potencial en esas criaturas de que se rebelaran. Entonces Dios sabía que al haber creado esas criaturas, Él corría el riesgo de que muchos de ellos le dijeran: no queremos seguir contigo, como muchos seres humanos lo han hecho actualmente. No queremos tus leyes ni tus 10 mandamientos. Déjame a mí hacer mis mandamientos. Yo no quiero tener nada contigo, Dios. Para mí tú no existes. Yo soy Dios, yo me crié, yo soy el que pongo mis leyes morales, mi código de conducta. Y es la misma actitud que muchos seres humanos tienen, sin considerar que esta actitud la tuvieron los ángeles antes que nosotros. Y dice la Biblia que a ellos Dios no los perdonó. A ellos, cuando se rebelaron, no los perdonó Dios. Dice 2 de Pedro: ¿y por qué a nosotros sí? La pregunta es,
Y la respuesta es, porque ellos veían a Dios y nosotros no lo podemos ver, creemos por fe. Esa es la grande diferencia. Por eso ellos no tuvieron perdón y por eso ahora Dios quiere y diseñó que el que quiera seguirlo a Él sea por la fe, sin tener necesidad de ver nada, confiando en lo que nos dice en la Biblia. Y sin esta fe, sin esta confianza que tú tengas en Dios, es imposible que tú camines con Dios. Ni que le agrades a Dios, ni que Dios pueda hacer nada por tu vida. Tú puedes ayunar 8 días y revolcarte en el suelo y gritar y llorar y ponerte ceniza y golpearte y ponerte carbones. Y Señor, a Dios no lo mueven nuestros sentimientos ni nuestras emociones. A Dios lo mueve la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Este querubín protector dice, te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras, perfecto eras, versículo 15, en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti, Eguel, en el hebreo con W, que se tradujo maldad y que significa injusticia en el vocabulario de nosotros actualmente. Y en el versículo 17 se nos manifiesta la razón de la caída de Lucifer. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Muchas veces he oído la maldición de Miss Universo, la maldición de los hombres guapos, o la maldición de aquellos que tienen todo absolutamente y que no saben que esa belleza y que esa guapura o que ese buen estado en el que tú te encuentras o ese dinero o las propiedades que tú heredaste, no sabes y no es reconocido que vienen de Dios. Y comienza el ser humano a creerse y a despreciar a los demás porque anda con guaraches, porque nació con cara de sapo tu vecino, porque otro tiene orejas de coliflor, otro nació pelón, otro chaparro, etcétera, etcétera. Y ninguno de nosotros escogimos nacer como nacimos. Y cuando vienes a Jesucristo, Él viene a penetrar todas las barreras sociales y a mostrarnos que no somos ante Él diferentes. Somos creación suya. Y no hay griego, ni judío, ni italiano, ni indígena, ni negro, ni amarillo, ni café, como le llaman ahora a los paisanos allá en Estados Unidos, les llaman los cafés, ¿verdad? O los blancos, todos somos absolutamente creados y todos tenemos la imagen y semejanza de Dios y todos fuimos creados a su imagen. Y hay de aquellos que son racistas, que es uno de los pecados que más vino a combatir el Hijo de Dios. El desprecio por las clases más pequeñas, el desprecio que porque lávame los zapatos y que aquí quítate India fea, India bruta, India María, sáquese de aquí. Y cuando comenzamos a tener esa actitud ante los demás y comenzamos a tratar a las personas como cosas y no como criaturas de Dios, es cuando comenzamos a enorgullecernos y cuando comenzamos a ver que la gracia de Dios se aleja de nuestra vida. Porque la Biblia dice, el que se acuerda del pobre, se acuerda de Jehová de los ejércitos. Y cuando tú le niegas un saludo, o cuando tú en tu iglesia o en tu casa recibes a los mejores vestidos y pones a los peores vestidos hasta atrás, porque te avergüenzas de ellos, ten mucho cuidado con tu cristianismo, porque eso no es cristianismo, eso es racismo y orgullo social, intelectual, que tienes todavía arraigado en tu corazón. Muy bien, en Isaías 14 nos brincamos de Ezequiel y encontramos en Isaías 14 la caída de Satanás. ¿Y qué es lo que en este planeta Satanás y cómo sabemos que él estuvo aquí? Para tener más confirmación. Dice Isaías 14, versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo? Oh Lucero, ahí está el nombre de él. Lucifer, Heilel en el hebreo. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. O sea, antes de nosotros ya había naciones aquí en el mundo formadas por ángeles. Y el mundo había sido dividido de diferentes formas por los mismos ángeles. ¿Cómo lo sabemos? Dice el versículo 13, tú que decías en tu corazón, subiré. ¿Cómo puedes subir? Cuando subes o bajas. Cuando subes es para arriba, ¿no? Cuando bajas es hacia abajo. O sea que Satanás se encontraba abajo del cielo. Y entonces aquí fue en la tierra donde él planeó el pinochetazo. Fue en este planeta, antes de que nosotros
pudiéramos ser, y cuando Dios volviera otra vez a recrear el planeta Tierra, como lo vamos a ver, que Satanás desde este mundo planeó subir al cielo y dijo, no, yo voy a ir allá al trono de Dios y lo voy a asaltar, y planeó, ¿verdad?, sus ángeles, vamos a dar el pinochetazo, el golpe de Dios, y dice Satanás, junto a las estrellas de Dios, y había estrellas antes que nosotros. Cuando yo oigo muchos cristianos que dicen que el universo tiene 6,000 años o no pase 10,000 años, bueno, ni siquiera la misma arqueología ni la astronomía nos permiten concluir con eso. El potasio argón, el carbono 14, la radioactividad, que son de los 96 métodos científicos para probar la antigüedad de la Tierra y de las cosas, tienen una aproximación de 13 a 17 millones de años que el planeta Tierra existe. Los mismos dinosaurios, los mismos huesos que han aplicado el carbono 14 a los dinosaurios, está comprobado que los dinosaurios no formaron parte de nuestra creación. Ellos vivieron en el mundo antes que nosotros. Los dinosaurios son fósiles que existieron en el mundo preadámico antes que nosotros. Yo siempre lo creí desde que me convertí a Jesucristo, porque no se podía comparar ni se podía llegar a la conclusión de que si el hombre fue creado con los dinosaurios hubieran acabado con nosotros, hubieran acabado con la raza humana, ¿verdad? Porque no había arma que pudiera penetrarnos y en aquel tiempo no había ni siquiera municiones. Levantaré mi trono, dijo Luzbel, y en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas y las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Cuando un ser humano, igual que los ángeles, concluye con esta filosofía, yo voy a ser como Dios, no necesito a nadie, yo tengo la sabiduría para ser padre, para ser esposo, para manejar mi negocio, para administrar, para vivir, yo sé lo que es bueno y lo que es malo. Si te quieres casar hombre con hombres, que se casen, mujeres con mujeres, que se casen, verá, cada quien haga su vida como quiera. Este relativismo moral en el que la sociedad se encuentra es la razón por qué hemos violado los códigos de conducta y de moral del Dios de la Biblia. Porque nos hemos alejado y nos hemos convertido en dioses. Y ese pensamiento luciferiano, satánico, es el que él penetra en tu corazón, haciéndote creer que tú puedes vivir independiente de tu Creador. Y por eso tu vida se encuentra en la condición en la que se encuentra, porque separados de él, nada podemos hacer. Cuando él fue arrojado entonces aquí a la tierra y aquí planeó todo lo que quiso Satanás, vemos nosotros en segundo lugar que por millones de años antes que nosotros reinó la oscuridad. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 1 versículo 2 encontramos lo siguiente, que es lo que contradice el versículo 1. Y ese ha sido el debate teológico en los últimos 50 años, o tal vez desde hace más siglos. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y vemos más adelante en Jeremías que Dios no creó la tierra desordenada y vacía. ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? Y la tierra estaba hecha un caos, dice en el original hebreo, tohu bohu. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Vemos nosotros desorden, caos, tinieblas, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Todo este lenguaje, tinieblas, caos, desolación, no son palabras que están asociadas con la luz de Dios. Y Dios no crea nada absolutamente en tinieblas. ¿De dónde surgieron